no tiene muchas ganas de venir al Perú. Nuevamente ha presentado un recurso para suspender por 14 días el proceso de extradición. ¿Qué puede pasar? Lo analizamos inmediatamente con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido a Sin Vueltas, doctor Carrión. Muy buenas noches, Jorge, y muy amable por la invitación. ¿Viene o no viene el exmandatario, concretamente? ¿Este recurso que ha presentado puede servirle para alargar su agonía, su vía crucis, ya que estamos en Semana Santa? Bueno, de que viene Alejandro Toledo, va a venir. La pregunta es ¿cuándo? ¿No? Y de qué forma también, porque el juez Hickson ya le dio la última oportunidad para que pueda presentarse hasta el día de mañana, a las 11 de la mañana en hora peruana. Viernes, Viernes, ¿no? Hasta hasta las 9, hora norteamericana. Y 11 hora estado. peruana, exactamente. Exacto. Y lo que él tiene que hacerse es simplemente entregarse, porque ya todos los recursos que cuestionan el fondo de la extradición han sido ya resueltos, ¿no? Así es que lo único que tiene que hacer ahora Alejandro Toledo es ponerse a disposición de la justicia y también, digamos, evaluar el hecho de que estos recursos que ha venido interponiendo hasta el día de hoy solamente han sido dilatorios. Y de hecho los jueces también lo han reconocido de esa manera. Es por eso que el juez Hickson revocó esta decisión de simplemente otorgarle una comparecencia y ya proceder a la detención para que el día de mañana sea eventualmente extraditado al Perú. Pero también tenemos que agregar a ello de que en la justicia norteamericana se toman puntillosamente los recursos que se están presentando, ¿no? Doctor Carrión, en Estados Unidos son muy rigurosos con el tema de la normativa, por ejemplo, y en el caso de los recursos pueden también de una u otra manera cumplirse los plazos y Toledo seguiría postergando su retorno. Evidentemente, y hace un momento también te comentaba lo que sucede, por ejemplo, con aquellos que van a ser ejecutados, ¿no? Que a último minuto siempre hay un recurso. En el tristemente célebre corredor de la muerte. Efectivamente, ¿no? Hay un último recurso en el cual, por ejemplo, se puede suspender la ejecución. Sí, y en el caso de Alejandro Toledo es exactamente lo mismo, porque ya el fondo está decidido, él tiene que ser extraditado al Perú. Claro. Sin embargo, este recurso, por ejemplo, de reconsideración, el último que ha presentado, tiene necesariamente que ser evaluado por los jueces en Estados Unidos, a pesar de que ya previamente ha habido un pronunciamiento de que en rigor los últimos recursos que ha venido presentando tienen únicamente la finalidad dilatoria. José Tello, el ministro de Justicia, y lo dijo aquí en RPP, él ha señalado que efectivamente los jueces en Estados Unidos ya han comprendido que el único objetivo de Alejandro Toledo es dilatar su proceso de extradición. ¿Cuánto puede pesar esto? Bueno, en el fondo del asunto no necesariamente, porque estamos hablando de medidas cautelares, es decir, la detención con fines de extradición. En el fondo, por lo que él viene siendo ahora investigado, son hechos de soborno, pero no tendría por qué afectar, digamos, la vinculación o la investigación que tiene hoy en día. Lo que sí afectaría es el ámbito procesal, es decir, cómo él se aferra o no a algún tipo de recurso dilatorio y si eso podría desembocar, por ejemplo, en su oportunidad ya en el Perú, alguna prolongación de la prisión preventiva. Recordemos que el día de hoy él tiene un pedido ya aprobado por el Poder Judicial de 18 meses de prisión preventiva. Exacto. Entonces, ese comportamiento procesal que desde aquí estamos observando es eminentemente dilatorio, va a tener que también ser evaluado en su oportunidad, pero ya en el Perú. Es decir, si es que él se ha sometido a la investigación de manera oportuna o no, o si más bien ha tratado de, digamos, a través de estos recursos, evadir la persecución pública. Claro. Alejandro Toledo acaba de presentar, lo hemos comentado, un proceso para seguir dilatando su extradición por 14 días. Si la justicia norteamericana accede, ¿cuánto puede durar la evaluación de este recurso? Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta los precedentes, ¿no? Los otros recursos que también ha presentado el expresidente Alejandro Toledo, en este caso han sido resueltos con algún tipo de celeridad, ¿no? Si bien es cierto, la justicia norteamericana le otorgó 14 días para que pueda fundamentar su recurso de reconsideración, eso no implica de que la justicia norteamericana vaya a prolongar en exceso también la decisión de fondo que implica esa reconsideración. Así es que yo creo que en base a los precedentes y los múltiples recursos que haya presentado, esto debería de ser resuelto a la brevedad. Si se resuelve cuanto antes, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En cuánto tiempo Alejandro Toledo estaría ya pisando suelo peruano? Es un poco difícil hacer una proyección porque recuerda tú, Jorge, que el año pasado también estábamos haciendo proyecciones a raíz de que ya la decisión de fondo... con usted mismo, exactamente, ¿no? A raíz de que ya el fondo había sido decidido y nosotros dijimos, pues ya tiene que ser extraditado al Perú de una vez, pero también debemos de contar con los múltiples recursos que están a disposición de la justicia norteamericana
norteamericana, como el último recurso de reconsideración. Si es que en 14 días resuelve la justicia norteamericana este recurso, pues en rigor ya estaría expedito para que se cumpla la orden emitida por el juez Hickson, es decir, apresado, pero ya con fines de extradición. Claro. Ahora, se dice que muchos están aquí en el país temblando por lo que pueda decir Toledo, porque hay que ponernos, digamos, en el camino de la ecuanimidad. Alejandro Toledo no hizo lo que hizo solo. Hay otras personas que podrían estar involucradas, doctor Carrión. Ese es un punto muy interesante de evaluar, Jorge, porque la pregunta que yo formularía sería la siguiente. ¿Puede Alejandro Toledo someterse a un procedimiento de colaboración eficaz? ¿Puede Alejandro Toledo, por ejemplo, reconocer las culpas para que pueda habilitarse algún tipo de beneficio penitenciario o judicial en la disminución de su sanción? Sí. ¿No? Lo que podría hacer Alejandro Toledo en atención a las múltiples evidencias que existen que lo involucran de manera directa. Como principal acusado también. Exactamente, ¿no? Claro. Específicamente al caso de sobornos con la empresa Odebrecht, lo que podría, y eso ya lo verá en su oportunidad de seguro su defensa, es más bien reconocer la comisión del delito y quizás acceder a algún tipo de beneficio penitenciario. O la otra alternativa, y eso ya dependerá del propio expresidente, es afrontar el juicio declarándose inocente. Y eso implicaría en el Perú llevar todo un proceso que, al menos por la complejidad de los hechos, tampoco podemos hacer una proyección exacta de cuándo culminaría el proceso en primera instancia. ¿Y cuál es el procedimiento para que una persona se declare colaborador eficaz? En este caso, usted ha señalado que efectivamente Alejandro Toledo podría convertirse en colaborador eficaz. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento está claramente establecido en el Código Procesal Penal y eso implica primero el reconocimiento de los hechos que a uno lo declaran culpable, es decir, reconocerse culpable, ¿no? Por algún tipo de delito. En este caso sería el delito precisamente de cohecho, o más conocido como soborno, y a su vez brindar información de calidad a la Fiscalía. Es decir, que la Fiscalía tenga información a disposición de cara no solamente a afianzar la hipótesis incriminatoria en contra del propio Alejandro Toledo, sino dar visos de quienes realmente estarían vinculados a estos hechos. Es por eso que tú acabas de mencionar, Jorge, quienes están nerviosos con la traída de Alejandro Toledo al Perú. Claro. Y eso implica también, si es que se somete a este procedimiento, que él dé información de calidad. Eso lo hemos visto con algunos otros imputados en el Perú. El caso de Pedro Castillo es un claro ejemplo, ¿no? En la que todos sus ministros, exfuncionarios cercanos han empezado a hablar, y esa información de calidad es la que le sirve precisamente a la Fiscalía para poder afianzar sus investigaciones. En pocas palabras, Toledo tendría que cantar, igualito como cantaba cuando tenía su whisky etiqueta azul, igualito. Tendría que cantar con o sin etiqueta azul, pero tendría que cantar, Jorge, y brindar información de calidad, como mencioné, no solamente que perfilen mejor la imputación que ya se le viene realizando a él por estos actos de corrupción, sino quizás brindar alguna información adicional. Y eso para la Fiscalía serviría de mucho para también eventualmente abrir nuevas líneas de investigación. ¿Cuántos años podría ser condenado el expresidente Alejandro Toledo? ¿Cuántos años podría pasar en la cárcel? Bueno, él tiene ya más de 70 años. Claro, eso también podría ser un elemento que al final del juicio el juez pueda tomar en consideración a efectos de imponer la sanción. Podría afrontar una sanción desde hasta 15 años de pena privativa de libertad. Pero ahí hay que hacer también una diferenciación. Es que el caso por el cual eventualmente Alejandro Toledo va a ser extraditado del Perú es el caso vinculado al cohecho, es decir, sobornos con la empresa Odebrecht. Exacto. Pero hay otro caso también que está en proceso de extradición, que es el de Coteva. En el caso de Coteva, él está imputado por el delito de lavado de activos. Así es que si Alejandro Toledo es traído ya la próxima semana o mañana, veamos cómo se desenvuelven las cosas, pues él va a ser aquí juzgado por el delito de cohecho. Sin embargo, tendría que esperarse todavía, al menos en la justicia peruana, a que sea también habilitada la extradición, pero ya por el delito de lavado de activos, para que también sea juzgado en el Perú, pero ya no por un solo hecho, sino también por el delito de lavado de activos. Son dos procesos que corren de manera paralela, entonces. Son dos procesos que corren de manera paralela. De hecho, el caso de cohecho es el que más rápido ha avanzado. Es por eso que la justicia norteamericana ya tomó una decisión de fondo de extraditarlo, pero el caso que todavía está más bien en una etapa muy incipiente de extradición es el caso vinculado a Coteva o el caso por lavado de activos. Así es que si Alejandro Toledo es traído al Perú, pues únicamente podría, al menos por ahora, ser enjuiciado o ser juzgado por el delito de cohecho. En el caso de cohecho, entonces, son 15 años.
Evidentemente. ¿Y por los otros dos procesos, de cuántos años estamos hablando? Es que justamente esa es la cuestión que de fondo va a tener que analizarse, porque veamos cómo la justicia, cuando evalúa, digamos, el delito de lavado de activos, podría vincularlo también al delito de cohecho, porque recordemos que el delito de lavado de activos siempre está vinculado a un hecho precedente, a un delito precedente. Y en este caso, el delito precedente... Cohecho, que en pocas palabras es soborno, en palabras prácticas, soborno. Exacto. O sea, recibió su marmaja. Recibió dineros y ese dinero lo utilizó para alguna finalidad distinta, es decir, escondiendo esos dineros de la persecución pública. En el delito de lavado de activos podríamos también eventualmente estar hablando de una pena de hasta 15 años. ¿Las penas en este caso se pueden sumar o sería la pena más elevada la que caería sobre el expresidente? Como están avanzando de manera paralela ambos procesos, lo primero que tendría que hacer la justicia peruana es enjuiciarlo por el caso de cohecho, o caso más conocido como sobornos coloquialmente. Aquí podría imponérsele una pena de 15 años, pero si posteriormente también es enjuiciado por el delito de lavado de activos, pues las penas correrían de manera paralela en su cumplimiento. Y en el caso de Elian Karp, ella también está involucrada en el caso de Ecoteva. El caso de Elian Karp es un caso un poco más complejo de cara al pedido de extradición, puesto que ella tiene dos nacionalidades, ¿no? La nacionalidad norteamericana y también la nacionalidad israelí. Y recordemos de que, al menos en este último país, es muy complicado ejercer este derecho de la extradición. Son muy rigurosos y interpretan de manera restringida el poder extraditar a sus nacionales. Así es que yo creo que el caso de Alejandro Toledo es un caso ya sedimentado, que está decidido, al menos en el caso de fondo para la extradición, muy avanzado. Esperemos ya en los próximos días cómo ello se desenvuelve. Sin embargo, yo creo que sí van a haber muchas dificultades en el caso específicamente de Elian Karp por la nacionalidad que ella ahora detenta. ¿Ella puede viajar libremente o hay algún impedimento? ¿Desde Estados Unidos se puede mover a otro país, digamos a Israel? Hasta el día de hoy no existe una medida, al menos por parte del Estado peruano, que implique que le restrinjan la posibilidad de movimiento, al menos dentro del territorio norteamericano o de Norteamérica a algún otro país. Es por eso que se han activado los canales de extradición. Si es que la justicia norteamericana decide finalmente extraditar a Elian Karp, pues ya para ella sería imposible poder movilizarse a otro país y tendría que correr la misma suerte de su esposo Alejandro Toledo. Porque se le vio en uno de los juicios a los que fue sometido el expresidente Alejandro Toledo. Sí, se le ha visto que ella ha venido acompañando permanentemente el juicio que es el proceso de extradición que se le ha venido siguiendo en Estados Unidos a Alejandro Toledo, y veamos si no solamente le acompaña a seguir este proceso, sino también en la extradición propia que eventualmente pueda decidir la justicia norteamericana. Exacto. Cuando venga el expresidente Alejandro Toledo, ¿tendría que ir al penal de Barbadillo en Ate? ¿O hay otra posibilidad? Claro, esto lo decide una junta, ¿no? Pero ¿qué posibilidades hay de que acompañe a Alberto Fujimori y a Pedro Castillo? Sería un cónclave de expresidentes, digamos, en el penal de Barbadillo. Cónclave bastante vergonzoso, doctor. Muy vergonzoso, muy vergonzoso. Claro. Pero si tenemos en cuenta los precedentes de cómo las juntas del Instituto Penitenciario, como tú bien has señalado, ellos han decidido anteriormente, no solo en el caso de Alberto Fujimori, en el caso también de Ollanta en su oportunidad, en el caso del actual, reciente expresidente Pedro Castillo, todos ellos han sido derivados a Barbadillo. Y se espera, por estos precedentes y la forma en la que han evaluado también estos casos, que en su oportunidad el expresidente Alejandro Toledo pueda seguir la misma suerte. ¿Qué determina el traslado de un expresidente, en este caso, a tal o cual penal? ¿Qué es lo que determina? Eso, hay muchos criterios, sobre todo el tema del hacinamiento, cuántas personas se encuentran en un determinado penal. No puede ir a un penal común. Claro, el tipo del riesgo, por ejemplo, el riesgo que puede implicar que sea llevado a un determinado penal, o también la gravedad del hecho por el cual viene siendo enjuiciado o procesado. Son estos criterios que la Junta toma en cuenta, pero sobre todo el tema del perfil propio de quien en rigor está afrontando, por ejemplo, en este caso una prisión preventiva, y que haría resguardar no solamente la salud, sino también el proceso mismo. Y es por eso que los expresidentes han sido en su mayoría derivados a Barbadillo. Claro, y doctor Carrión, esta situación es un hecho inédito a nivel mundial. 3 presidentes en un solo penal, no sé si hay otro país que tenga esa misma situación. 3 presidentes. Y podrían ser más, porque hay otros que están en lista también, no los vamos a mencionar porque todavía están en proceso. Bueno, para no ir muy lejos, la actual presidenta en el ejercicio de sus funciones está ahora mismo siendo investigada por un delito tan grave como genocidio. Exacto. O el delito de homicidio calificado o lesiones graves. Exacto. ¿Cómo va a terminar ello? Aún no lo sabemos, la Fiscalía se encuentra
todavía en una etapa de investigación preliminar, pero vemos que estos antecedentes que tenemos como Estado peruano son realmente vergonzosos, Sí, de claro. tener a tantos presidentes en el penal de Barbadillo. O sea, ya uno bastaría para tener esta calidad de vergüenza, pero mira, imagínate cuántos hay. Y también habría que comparar cómo en Estados Unidos, hablando ya de estos procesos de extradición, el presidente Trump actualmente es el único presidente en toda la historia norteamericana que está siendo procesado. En el Perú podríamos dar un ejemplo más bien de cómo sí hemos procesado a muchos presidentes. Entonces, mirando la parte del vaso llena, podríamos decir que es positivo que se haya llegado a este, digamos, tipo de juicio en el que se condene directamente a un presidente, ¿no? Yo creo que hemos estatuido un ejemplo positivo, al menos en Perú, de que los expresidentes o los presidentes en funciones no están lejanos al alcance de la justicia, ¿no? Vemos que el expresidente Alberto Fujimori, por ejemplo, ha sido condenado también ya por delitos tan graves como delitos de lesa humanidad, y vemos a los otros presidentes que también, entiendo, lo van a hacer, porque las evidencias en el caso del expresidente Castillo también son muy latentes, ¿no? Todo el Perú ha visto cómo en vivo y en directo se cometía el delito, al menos como dice la Corte Suprema, de tentativa del delito de rebelión. Así es que yo creo que aquí existen algunas evidencias de que no solo apuntan a que el expresidente Alberto Fujimori sea condenado, sino a algunos otros presidentes que también tenemos en la actualidad. Retornemos al caso de Alejandro Toledo. ¿Cuál sería el escenario más favorable para el expresidente? ¿Declararse inocente o declararse culpable? Él lo ha negado siempre. Eso es una estrategia que evidentemente va a tener que implementar su propia defensa, pero aquí tenemos que hablar con pruebas. Es decir, ¿qué pruebas existen al día de hoy que vinculen al expresidente Alejandro Toledo con el delito de cohecho? Y las pruebas son abundantes. Incluso algunos reconocimientos propios que él mismo ha señalado en algunas declaraciones que ha tenido ante la justicia. Así es que, desde mi punto de vista, lo más conveniente para él sería declararse culpable y que de esa manera pueda rebajar la sanción que se le puede imponer en su oportunidad. Pero también él, como todo peruano, tiene el derecho de afrontar un juicio declarándose inocente. Pero ahí también uno corre el riesgo de que la pena que se le imponga pueda ser, por ejemplo, la máxima y no necesariamente la mínima. Porque él ha negado siempre, y ante cámaras, en diversos eventos, cuando, bueno, ya antes de que huya, siguió negando incluso que el dinero, bueno, que ya todos conocemos, claro, el que estuvo en Ecoteva, él decía que pertenecía a su suegra, que fue un dinero producto de todo este proceso de una indemnización por el Holocausto. Ha mantenido su versión, una versión falsa totalmente, y eso se ha comprobado, pero él la ha mantenido. Ha mantenido su versión y progresivamente se ha venido abajo, Jorge, ¿no? Claro, Con lo dijo todas las Maiman, evidencias. lo dijo Barata. Exactamente, ¿no? Y no solamente las versiones que manejan Maiman y Barata, sino con las evidencias que aportaron para también justificar estas imputaciones. Así es que las imputaciones no son gratuitas, son cargos muy graves, el hecho de haber cometido un delito de cohecho o incluso el delito de lavado de activos, y que estas versiones que él ha venido manejando se han venido abajo, y que eso también va a tener que ser motivo de evaluación por parte de las autoridades peruanas, pero no ha sido exitosa esa versión que él ha venido manejando. Veamos cómo las autoridades peruanas finalmente deciden. Finalmente, doctor Carrión, mientras esperamos la llegada del expresidente Toledo, ¿cómo analizamos lo que ha hecho el Ministerio Público, la Fiscalía especializada en estos casos? ¿El camino ha sido correcto? Porque como que ha parecido bastante largo y engorroso por momentos. Por lo general, los caminos que se implementan para la extradición de un nacional en un país extranjero suelen ser largos, extensos, tediosos para la justicia peruana. Mira, tenemos ahora a ex juez magistrado de la Corte Suprema, que también está en, no se sabe, César Inostroza, que no se sabe ahora mismo cuál es su paradero en el extranjero, en Europa hermanito. Específicamente, y es un proceso que ha tomado mucho tiempo. El proceso mismo del expresidente Toledo, que viene desde el año 2019, incluso meses antes o años antes, pero la justicia norteamericana finalmente ha decidido. Y el problema principal aquí, Jorge, es que tampoco depende mucho de la justicia peruana. Lo que puede hacer la justicia peruana es tratar de impulsar los casos de extradición, pero finalmente aquí se tienen que manejar los plazos del país en el cual se encuentra el extraditable. En este caso, Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos, y también con toda la vinculación a los propios recursos que ellos habilitan a las personas para ejercer su derecho de defensa. Ahora mismo lo estamos conversando, ¿no? Todos los múltiples recursos que ha implementado el expresidente Alejandro Toledo, y eso depende del país
país en el cual se encuentra. Puede en este caso avanzar quizás de manera un poco más lenta, y en España con el hermanito Inostroza, pues quizás podría avanzar quizás un poco más rápido, ¿no? Muy bien, doctor Carrión. Entonces esperemos con tranquilidad. Seguramente las próximas horas serán claves para el caso Alejandro Toledo. Yo creo que el día de mañana va a ser un día clave, porque o bien él es detenido o bien él es voluntariamente llevado a la justicia norteamericana. Veamos cómo esto se desenvuelve el día de mañana. Muy bien, gracias, doctor Carrión. Gracias a ustedes. Muy buenas Andy noches. Carrión, abogado penalista. Con él hemos analizado el caso del exmandatario Alejandro Toledo. Sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos con más.